¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de la cuadrilla de tu dinero. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que está de plena actualidad. Vamos a explicar el repunte que ha experimentado la inflación en Estados Unidos y la posible reacción por parte de la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense. ¿Es algo temporal? El repunte de la inflación en el pasado mes de diciembre es algo meramente puntual o hay algo más. ¿Vienen nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos? ¿Te preocupa el aumento de la inflación en Estados Unidos y su posible impacto sobre tus inversiones? ¿Cómo podría afectar una posible subida de tipos de la Reserva Federal a tu cartera? Pues bien, estos son algunos de los temas que vamos a tratar en el vídeo de hoy y para ello hemos preparado una pequeña presentación para reflejar algunas de estas cuestiones. Para empezar, la inflación en Estados Unidos. Pues bien, la cuestión es que la inflación ha sorprendido al alza. Tras varios meses de moderación, la tasa de inflación en Estados Unidos abandonó su racha bajista el pasado mes de diciembre y los precios subieron 3 décimas a nivel interanual. De este modo, Estados Unidos cerró el pasado año con una inflación del 3,4%. Esto supone un pequeño punto de inflexión porque los precios venían moderándose desde el pasado mes de octubre en términos interanuales. Y además es un revés para la Reserva Federal de Estados Unidos porque el IPC, de este modo, con este repunte registrado el pasado mes de diciembre, se aleja del objetivo del 2%. Hay que recordar que los bancos centrales, su principal cometido, debería ser el único, pero desde luego uno de los más importantes es tener bajo control la inflación. Y la mayoría de bancos centrales en los países ricos se marcan como objetivo una inflación no superior al 2%, de forma que si la inflación es superior a ese objetivo, suelen aplicar políticas monetarias restrictivas, fundamentalmente a través de subidas de los tipos de interés, para intentar enfriar la economía y de este modo moderar la subida de precios. Pues bien, con el repunte registrado en el mes de diciembre, hasta el 3,4%, Estados Unidos todavía está lejos de alcanzar el objetivo del 2% que tiene como mandato la Reserva Federal. ¿Cuáles son las causas de este repunte registrado en el mes de diciembre? Pues bien, el principal motivo de este repunte es el precio o el índice de precios de la vivienda que ha seguido aumentando un mes más en Estados Unidos. El índice de precios de la vivienda subió 5 décimas respecto a noviembre y acumula una subida interanual del 6,2%. De hecho, la vivienda explica la mitad del aumento de la inflación en el mes de diciembre. La verdad es que es muy curioso lo que está pasando con el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y es que la capacidad de las familias para comprar casa se ha hundido a mínimos históricos como consecuencia de la fuerte subida de los tipos de interés y el alto precio que todavía registran las casas. Por poner un dato encima de la mesa, el coste de una hipoteca a 30 años a tipo fijo en Estados Unidos se ha multiplicado casi por 3 veces en menos de 2 años. Ha pasado desde el 3%, que es lo que costaba una hipoteca tipo fijo en Estados Unidos en el año 2020, año 2021, a casi rozar el 8%. Es decir, casi se ha triplicado el coste de las hipotecas a tipo fijo en Estados Unidos. Y esto, como es lógico, ha hundido la demanda de hipotecas para comprar vivienda. Ha hundido a mínimos no registrados desde los años 90. Pero a pesar de esa caída de la demanda, como consecuencia de la subida de los tipos de interés, el precio medio de las casas en Estados Unidos sigue subiendo porque la demanda sigue siendo muy superior a la oferta.
En concreto, la construcción de casas nuevas, de vivienda nueva, sigue siendo reducida en comparación con la demanda. Y eso que en los últimos meses, en los últimos trimestres, ha empezado a repuntar, en algunos casos de forma significativa. Pero la clave del asunto es que el mercado de segunda mano, es decir, las viviendas usadas, el mercado de viviendas usadas, se ha reducido de forma sustancial. Y se ha reducido de forma sustancial porque los propietarios, muchos propietarios, no están dispuestos a vender la casa en la que viven para comprar otra residencia, es decir, para cambiar de casa, hipotecándose a tipos de interés mucho más altos de los que disfrutan en la actualidad. Y esto, por lo tanto, ha reducido o ha restringido la oferta de vivienda, mientras que la demanda, como digo, a pesar de que la capacidad de compra de las familias se ha reducido de forma sustancial, pues sigue siendo superior a la oferta. Y esto es lo que explica en gran medida el repunte de precios en el mercado de la vivienda y con ello también el repunte de la inflación. Por cierto, una cosa, Manuel. Sí. No, que te iba a decir que es cierto que el mercado americano es muy diferente. Incluso los datos que has dado de dónde estaban los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo probablemente llamen la atención desde España porque, bueno, son situaciones diferentes. Pero muchas de las causas o algunas de los factores que están detrás de estas cuestiones que estás explicando no están tan distantes de las que podemos ver aquí. Y y luego el mercado americano, teniendo algunas cosas diferentes que a lo mejor perjudican en estas cuestiones, también suele ser un mercado muchísimo más flexible en casi todo que los mercados europeos, que son mucho más rígidos. Lo digo por si alguien está pensando, no, pero esto que dice Manuel solo aplica a Estados Unidos. Cuidado con esto de las barbas de los vecinos y de que hay algunos de esos factores que nos pueden afectar a nosotros igual e incluso en algunos casos peor por esa falta de flexibilidad que tiene los mercados europeos en muchas cuestiones que el mercado americano suele ser más flexible. Efectivamente, así es. Pero bueno, no deja de resultar curioso cuál es el fenómeno del mercado inmobiliario en Estados Unidos, cómo ha subido de forma sustancial el coste de las hipotecas, cómo esto, si bien se ha traducido en una caída de la demanda, porque la financiación para comprar casa pues, es mucho más cara que antes, sin embargo, también ha reducido la oferta, especialmente en el mercado de segunda mano. Y es que el efecto ha sido ese, ¿no? Son muchos los norteamericanos que, siendo propietarios y disfrutando de hipotecas a tipo fijo muy bajas, aprovechando los bajos tipos de interés de los últimos años, no están dispuestos a cambiar de casa y a vender su vivienda para buscar otra a cambio de hipotecarse a tipos más altos, ¿no? O sea, que no deja de resultar curioso. Antes de pasar a la segunda slide de este programa, recordaros que os podéis suscribir al canal de La Cuadrilla de tu Dinero, donde, pues, para que sigáis atentos y os podamos avisar de los nuevos programas y los nuevos eventos que hagamos a través de La Cuadrilla de tu Dinero. Así que suscribiros al canal, que eso nos va a ayudar mucho. Entramos entonces en qué es lo que va a pasar con la inflación y qué es lo que va a pasar también con los tipos de interés en Estados Unidos, que son claves, porque al fin y al cabo la política monetaria de la Reserva Federal determina en última instancia la política monetaria a nivel global, no por nada, sino porque Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del planeta. Antes de entrar en qué es lo que va a pasar con la inflación y los tipos de interés, comentaros cuál es la diferencia entre inflación e inflación subyacente y por qué es importante este concepto. La inflación es el índice general de precios y es el índice que refleja la subida o la bajada de los precios de los principales productos, de la cesta de la compra, etcétera, en una determinada economía. Pero más allá del IPC, más allá de la inflación general, el concepto más importante a tener en cuenta es la inflación subyacente. La inflación subyacente es un indicador dentro del IPC, pero excluyendo
energía y alimentos frescos, porque se considera que estos dos productos son más coyunturales, son más volátiles y por lo tanto la inflación subyacente, eliminando, descontando estos dos productos, alimentos frescos y energía, da un mejor reflejo de la evolución estructural de los precios en un determinado país. Precisamente, los bancos centrales es el indicador en el que se fijan para determinar en última instancia los tipos de interés. De ahí precisamente que más allá del IPC general, el dato clave en el que hay que fijarse, el dato más importante dentro del IPC, dentro de la inflación, es el IPC subyacente, la inflación subyacente. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos? ¿Es un repunte puntual o hay algo más? Pues bien, hay varios datos que señalan a que se trata de un repunte temporal. La inflación en Estados Unidos se viene moderando desde mediados del año 2022, cuando alcanzó su máximo en el 9,1% y hoy está, recordemos, en el 3,4%. Ese es el índice al que ha cerrado el pasado mes de diciembre. Y aquí está la clave. La inflación subyacente, descontando energía y alimentos, ha bajado una décima en Estados Unidos hasta el 3,9%. Y este es el dato clave, es el que, como digo, toma como referencia la Reserva Federal para fijar su política de tipos. Mientras la inflación subyacente baje o esté bajo control, nada apunta a una subida significativa de los precios a nivel estructural. Ahora bien, ¿cómo evolucionará la inflación en los próximos meses? Pues este es el dato clave, porque la subida o la rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos dependerá en última instancia de cómo evolucione la inflación. Y aquí hay que destacar que hoy por hoy lo que avanzan los datos es una inflación media en Estados Unidos próxima al 3% en el año 2024. Es decir, no se prevé un aumento de precios a corto plazo, o al menos en los próximos meses, pero tampoco, y este es el dato clave, la consecución del objetivo del 2%. Es decir, lo que avanzan los datos disponibles es que la inflación en Estados Unidos se va a seguir moderando en el entorno del 3%, pero sin llegar a alcanzar el objetivo del 2%, al menos en los próximos meses. ¿Y esto por qué es importante? Porque evidentemente la evolución de la inflación en última instancia va a acabar determinando la política de los tipos de interés en Estados Unidos. Y aquí es donde realmente entramos en materia. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido 11 veces los tipos de interés desde marzo del año 2022 para controlar la inflación, hasta la horquilla actual, que se sitúa entre el 5,25 y el 5,5%, el mayor nivel de los tipos de interés desde el año 2001. Y tras la moderación de la inflación en los últimos meses, el mercado, la bolsa, ha empezado a descontar nuevas rebajas de los tipos de interés en el año 2024. Pero el descuento, lo que ha hecho el mercado, las expectativas del mercado es que se van a producir varias rebajas de los tipos de interés y algunas de ellas significativas. Es decir, estamos hablando de que el mercado está descontando una rebaja muy sustancial de los tipos de interés en Estados Unidos a lo largo del presente año. Pues bien, esta es una de las razones, estas expectativas, una de las razones que explicaría la fuerte subida que ha registrado la bolsa norteamericana en el año 2023. A corto plazo, hay que recordarlo, la bolsa se mueve a base de expectativas y lo que esperan los inversores son rebajas significativas de los tipos de interés en Estados Unidos por haber controlado la inflación. Pues bien, no tan rápido, me atrevería a decir. No tan rápido, amigos. Hay varias razones que apuntan a que esa esperada rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos ni va a ser tan rápida ni va a ser tan significativa como se espera por parte del consenso del mercado, por varias razones. En primer lugar, porque la inflación se está moderando, pero como hemos comentado, podría rondar el 3% este año, sin lograr el objetivo del 2%. En segundo lugar, porque la prioridad de la Reserva Federal es bajar la inflación al 2%.
y no aplicará grandes rebajas de tipos hasta que logre ese objetivo. Y en tercer lugar, porque la economía de Estados Unidos está aguantando, al menos por el momento, la subida de los tipos de interés. El PIB de Estados Unidos crece y además la economía norteamericana sigue creando empleo. Y en ausencia de recesión o de un enfriamiento significativo del crecimiento, la política de los tipos de interés podría mantenerse en Estados Unidos más tiempo del previsto. Así pues, ¿posible rebajar de tipos? Sí, es posible que empiecen a bajar los tipos de interés en Estados Unidos si la inflación se sigue moderando. Pero, cuidado, a lo mejor no al ritmo ni de forma tan sustancial como viene descontando el mercado en los últimos meses. ¿Y cómo afectan los tipos de interés? ¿Por qué es importante la política monetaria de los bancos centrales y la subida o no subida de los tipos de interés para tus inversiones? ¿Por qué esto es importante? Pues bien, básicamente porque los tipos de interés es el precio más importante a tener en cuenta, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito financiero y en el ámbito bursátil, porque es el precio al que cotiza el dinero, ni más ni menos. Y esto afecta de varias formas a tus inversiones. En principio, cuando los tipos de interés suben, la bolsa pierde atractivo frente a otros activos como la renta fija o los depósitos bancarios, que aumentan la rentabilidad ofrecida con menor riesgo. Mientras que en el caso de bajadas de tipos ocurre justo lo contrario y la renta variable tiende a subir, puesto que el precio del capital se reduce y aumenta, por lo tanto, la demanda, el volumen de dinero destinado a renta variable. Además, esto también afecta por tipo de activo. En renta variable, las acciones growth, de crecimiento, suelen ser más sensibles a los tipos de interés, tendiendo al alza cuando los tipos bajan y a la baja cuando los tipos suben, ya que el valor presente de las acciones growth es más dependiente de que se cumplan las perspectivas futuras de beneficios. Y justo pasa lo contrario con las acciones value, centradas en los fundamentales de las compañías. Las acciones value tienden a subir con tipos más altos y a bajar con tipos más bajos. No sé, Domingo, ¿cómo ves el tema de la inflación y los tipos de interés en Estados Unidos? Sí, sobre todo has dicho una palabra, has dicho que casi todo el mundo lo estaba ya descontando. Y yo creo que esa es la palabra clave, la que yo estoy contigo. O sea, ¿puede que bajen los tipos? Sí. ¿Puede que incluso bajen al ritmo al que muchas personas anticipan si la inflación es modera? También podría ser. Pero el problema es que no es el escenario para la gran mayoría de los analistas, parece ser que no es que pueda o que exista esa posibilidad, sino que es algo seguro. Y eso es lo que yo tampoco veo. Yo ahí estoy contigo. Esa especie de automatismo que se ha establecido en la mente de muchos analistas, periodistas, de esto va a ocurrir sí o sí este año, no. Y claro, si no ocurre, como tú decías, ya ni siquiera que se queden los tipos donde están o que suban, que ya si ocurriera eso sería, no sé dónde habría que ir a buscar a algunos analistas y a sus carteras, ¿no? Pero con que no bajen al ritmo tan acelerado que algunos han anticipado, ya va a generar mucha tensión en los mercados porque hay mucha gente que ha construido carteras alrededor del supuesto de que eso iba a ocurrir sí o sí, que iba a empezar muy pronto. Entonces yo ahí estoy contigo, mucho cuidado con tratar de anticipar. Yo tampoco lo sé lo que va a ocurrir, pero desde luego esa especie de escenario de 100% probabilidad, que los tipos van a bajar casi igual de rápido que han subido, no sé, a mí me genera muchas dudas y creo que podemos tener unos meses entretenidos. Pues para ir terminando, simplemente recordar, bueno, pues algunas de las claves que hemos comentado. La inflación es un dato muy importante a tener en cuenta, no solo porque es nuestro principal enemigo, es el principal enemigo de cualquier ahorrador y de cualquier inversor, porque evidentemente es como una especie de impuesto invisible, no solo come, va comiendo los ahorros, el valor de tu dinero a medio y largo plazo, sino también la rentabilidad de tus inversiones y por lo tanto es el gran enemigo a batir. Pero es que además también es un dato clave porque de la inflación depende en última instancia la política monetaria de los bancos centrales. Y los tipos de interés acaban afectando de una u otra forma tanto a la bolsa como a la renta fija, en términos generales, siempre hablando en términos generales.
La inflación ha repuntado en el mes de diciembre en Estados Unidos, por sorpresa. Muchos no esperaban ese repunte, pero todo apunta a que se trata de un repunte puntual, un repunte temporal. La inflación en Estados Unidos podría rondar el 3% a lo largo del año 2024 y esto reduciría las expectativas de bajadas de tipos sustanciales, agresivas, continuadas, a corto plazo, tal y como venía descontando el mercado. Así que, simplemente recordaros que para ayudaros en estos tiempos inciertos, te ofrecemos acceso exclusivo a la presentación de nuestro último vídeo, cuándo es el mejor momento para invertir. Encuentra el enlace de registro en la descripción y descarga esta valiosa información para fortalecer tus decisiones de inversión en estos tiempos volátiles. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las actualizaciones y todo el contenido que vamos a ir subiendo en la cuadrilla de Tu Dinero.